Abrimos ahora el tercer bloque temático de este Congreso Internacional Puerto Sostenible, con la transición medioambiental por bandera, con una ponencia que va a tener dos ponentes. En primer lugar, una participante que se va a conectar con nosotros vía streaming en directo. La ponencia se titula El precio de surcar los mares, retos y oportunidades del nuevo escenario económico. Aprovecho para recordarles que tienen sus equipos de traducción disponibles, si no los han recogido esta mañana, para poder seguir esta conferencia en inglés. Vamos a escuchar a Evangelia Stamouli. Ella es experta en la unidad B4 de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea. Hi, Evangelia. You can start your presentation. Can you hear me? Okay, thank you very much. And it's a privilege to represent the European Commission and to participate in the Sustainable Port Conference. Over the next 50 minutes, I will provide an overview. Could you please change the slides? The next slides, please. Can you hear me? Can you hear me? You. Okay. Yes. Could you please? We Yes. are hearing you. Okay, perfect. The next slides, please. Yes. Thank you very much. Over the next 15 minutes, I will provide an overview of the European Union framework for decarbonizing the shipping sector, with a particular focus on the emissions trading system, the very well-known ETS. Since January 2024, the shipping industry has actively contributing to the ETS, representing a significant milestone in our collective efforts to combat climate change. Next slide, please. It goes without saying that the decarbonization of the shipping sector directly contributes to several key sustainable development goals, like the SDG 13, 7, 12, and 14, playing a crucial role in advancing global sustainability. Next slide, please. The European Union has committed to becoming the world's first climate-neutral continent by 2050. To achieve this, we must reduce emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels. We now have legally binding climate targets across all key sectors, and achieving them will drive innovation, create new jobs, improve air quality, and enhance public health. Next slide, please. Although maritime transport is the most environmentally efficient mode of transport, it still accounts for 13.5% of EU transport emissions. The transport sector is the only sector with higher GHG emissions than in 1990, currently representing about 30% of total EU emissions. Next slide, please. The Fit for 55 package is a comprehensive legislative framework to help the EU meet its climate goals under the European Green Deal. Key components include the EU emissions trading system, which I will present in detail, Refuel Maritime Regulation, which promotes renewable low-carbon fuels and clean energy technologies for ships, the Alternative Fuels Infrastructure Directive, the revised Renewable Energy Directive, which sets a binding renewable energy targets of 52.5% by 2030, the Energy Taxation Directive, which intends to align fuel taxation with environmental impact of fuels. It should be noted here that negotiations regarding this proposal have not yet been concluded, and the Net Zero Industry Act, which includes sustainable maritime fuels among its strategic technologies and encourages member states to direct 25% of their ETS revenues towards such strategic technologies. At the same time, the EU is advocating at the global level for a strong regulatory framework
to help the shipping sector meet the ambition outlined in the revised IMO GHG strategy. The coming months will be critical for securing an agreement on ambitious climate measures and unlocking investments in renewable and low-carbon maritime fuels. Next slide, please. The EU ETS is a cap-and-trade system that limits emissions from industry, gradually reducing the cap each year to help meet EU climate targets. This gives companies the flexibility they need to cut their emissions in the most effective way. Next slide, please. By 2030, emissions must be reduced by 62% compared to 2005 levels, progressing towards climate neutrality by 2050. This now includes maritime transport. This system sends a price signal that promotes energy efficiency and investments in decarbonization technologies, making sustainable alternatives more financially viable and reducing the cost gap between fossil and alternative fuels. Next slide, please. As of January 2024, the EU ETS covers CO2 emissions from all RALT ships entering EU ports regardless of their flag. Emissions are accounted for as follows: 100% of emissions between two EU ports and within EU port, 50% of emissions from voyages starting or ending outside the EU, with a third country having the option to decide how to address the remaining share. Next slide, please. Starting in 2026, the ETS will also cover methane and nitrous oxide emissions. And to facilitate a smooth transition, the share of emissions covered by allowances will gradually increase 40% in 2025 for emissions reporting as taking place in 2024, 70% in 2026, and 100% in 2027 and onwards. Next slide, please. In practice, shipping companies have to purchase and surrender EU ETS emissions allowances for each ton of reported CO2 emissions. The first surrendering deadline falls due in September 2025 in respect of emissions reported as taking place in 2024. This approach aligns with the polluter pays principle, ensuring that the maritime sector contributes fairly to decarbonization. The Commission has adopted several implementing and delegated acts to ensure the timely and effective inclusion of the shipping sector in the EU ETS. These acts have been developed in close consultation with member states, industry experts, and organizations like the European Maritime Safety Agency. Next slide, please. The European Union has provided a facilitating framework for decarbonization of the shipping sector, in part through the national revenues generated by the EU emissions trading system. In 2023, the total national revenues from the EU ETS amounted to approximately 33 billion euros. These funds are used by EU countries to finance various climate-related projects, support the transition to low-carbon economy, and help achieve national climate and energy goals. Each member state determines how to allocate its share of their revenues towards green investments, which may include renewable energy, energy efficiency, and other decarbonization initiatives, including measures for decarbonizing the maritime sector. Additionally, the European Commission has committed to dedicating part of the Innovation Fund to accelerate the decarbonization of the maritime sector. Up until 2030, 20 million EU allowances, equivalent to approximately 1.5 billion euros, will be allocated to maritime projects within the Innovation Fund. The Commission has earmarked 200 million euros in the 2024 Hydrogen Bank call to support projects focusing on producing sustainable hydrogen-based fuels for the maritime industry. The Commission has also introduced an auction as service mechanism allowing member states to use their national budget to support projects within their territories while relying on the EU-wide auction mechanism to identify the most competitive projects. Under the Innovation Fund, 19 projects directly related to the maritime sector have already been selected. Of these, 9 were selected under the Innovation Fund 23 call and are currently being prepared.
The remaining 10 projects, which were awarded grants between 2020 and 2022, were selected even though there was no specific maritime sector provision in the previous calls. These 90 projects, located in 11 different countries, including Spain, are supported by a total of 1.2 billion euros in Innovation Fund grants. The Innovation Fund 24 call was launched in December and with a deadline date on 24th of April and with total budget of 3.4 billion euros. It is important to note that the EU ETS directive includes a review clause to account for future developments within the International Maritime Organization. As part of our obligation, we are also committed to closely monitoring the implementation of the system with respect to maritime transport. This monitoring will focus on identifying any potential evasive behavior early on, as well as assessing the broader impacts, such as effects on competitiveness, increase in transport costs, or possible market distortions. The Commission is well aware of some concerns from several Southern European member states, which are worried about the potential relocation of transshipment activities from Southern Europe to North Africa. To address the risk of circumvention, the EU ETS incorporates a range of mitigation measures. One such measures involve disregarding stops at specific neighboring transshipment ports where the risk of evasion is highest. Ports such as East Port Said in Egypt and Tigermet in Morocco have been identified in this context, as outlined in the relevant implementing act. Next slide, please. As part of the enforcement framework for the EU emissions trading system in maritime transport, Member States are tasked with ensuring compliance and applying appropriate penalties for any breaches of the regulation. Member States are required to establish penalties that are effective and proportionate to ensure that non-compliance is addressed approximately. Furthermore, shipping companies that fail to meet compliance requirements for 2 consecutive years may face an additional measure, the denial of entry to EU ports for their vessels. Next slide, please. This slide contains a collection of essential links, email addresses, and material related to the implementation of the EU ETS maritime. These resources will help provide further insights into the regulatory framework, compliance guidelines, and implementation measures for the maritime sector. Next slide, please. As part of its broader strategy to foster sustainable growth, competitiveness, and resilience, the European Commission has outlined a series of upcoming initiatives that will significantly positively impact the maritime sector. These initiatives are designed to accelerate the green transition while maintaining Europe's competitive edge globally. In January 2025, the European Commission launched the Competitiveness Compass, a roadmap aimed at boosting Europe's growth across 3 key areas outlined in Mario Draghi's report. The overarching goal is to strengthen Europe's global position and to ensure sustainable long-term growth. Central to this strategy is the Clean Industrial Deal, which will focus on advancing Europe's green transition by fostering lead markets, improving access to finance, securing affordable clean energy and fuels, ensuring resource availability, building stronger skills, and streamlining permitting process for climate-neutral investments. Special emphasis will be placed on the scale-up of the manufacturing of clean technologies. The European Maritime Industrial Strategy will be an integral part of the Clean Industrial Deal, focusing on enhancing the competitiveness of Europe's maritime sector. Additionally, the Sustainable Transport Investment Plan will be introduced to accelerate investments in the decarbonization of the transport sector, ensuring access to affordable, sustainable, and secure energy supplies. Lastly, the upcoming EU port strategy will address issues of security, competitiveness, and economic independence, with particular focus on the role of ports in Europe's green transition. Thank you very much. Thank you so much for this interesting presentation. For sure it has been so interesting for us. Evangelia, nice to meet you. Good afternoon. Good afternoon.
Bueno, pues continuamos después de esta interesante ponencia con Asier Sopelana de Global Factor. Son expertos en ofrecernos soluciones globales y sostenibles en áreas como el cambio climático, también la energía, trading o innovación. Ha sido partner y manager en donde es responsable de proyectos relacionados con la modelización, también con la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a nivel internacional como nacional y autonómico. Participa asimismo en el desarrollo de huellas de carbono para diferentes organizaciones, productos, servicios, eventos, siguiendo directrices internacionales. Verás, Naidu Sunean, Asier Sopelana, te tenemos ya por aquí. Tuya es la palabra, estamos deseando escucharte. Es que ricasco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y dentro de este tercer bloque, ¿no? Como comentaba, a mí me toca, dentro de los retos y oportunidades del nuevo escenario económico, pues bueno, centrarme un poco en otra temática, como es la parte de la huella de carbono, aunque lo relacionaremos con la parte del comercio europeo de derechos de emisión que ha comentado la ponente anterior, ¿vale? Si me permitís, un poco por presentarme, en ese sentido, solo tengo esta diapositiva para hablar de mi libro, para que conozcáis quién es Global Factor y a qué nos dedicamos. Nosotros somos una consultora especializada en sostenibilidad y mercados ambientales, ¿vale? Tenemos, pues, como veis, toda la parte de reporting, ¿no? Que tanto se ha hablado hoy de la CSRD y reportes de sostenibilidad. Para aquellos que habéis, ¿no? Reportado a CDP, hoy salen las notas, así que seguro que estáis ahí atentos en ese sentido. Toda la parte de Net Zero, ¿no? De cálculos de huella de carbono, que hoy vamos a hablar, toda la parte de descarbonización, ¿no? Que tantas iniciativas hemos conocido a lo largo del día de hoy, estrategias de compensación y la parte de riesgos y oportunidades, ¿vale? Y luego tenemos la parte de mercados ambientales dentro del comercio de derechos de emisión, que era lo que acabamos de estar hablando, y los certificados de ahorro energéticos, que ahora están también de alguna forma bastante candentes, ¿no? En todos los sectores. Y luego, pues bueno, trabajamos con la administración pública. Como bien ha comentado, también tenemos la parte de trading, ¿vale? Estamos en todos los mercados ambientales, garantías de origen, mercado regulado, mercado voluntario y gases renovables, ¿no? Como el último mercado que ha salido en ese sentido. Y luego tenemos off-carbon, que nos ayuda un poco a generar créditos para que las propias empresas lleguen a esos objetivos de Net Zero, ¿vale? Que como voy a hablar o os voy a situar dentro de mi ponencia, digamos que es el futuro, ¿no? En ese sentido. Acabamos de cumplir 20 años, ¿vale? Este año, bueno, el año pasado ya, ¿no? Acabamos de cumplir esos 20 años y desde que empezamos a hoy en día, pues bueno, hemos pasado de cuando yo entré casi en esos 20 años a ser 5 o 10 personas, a unas 180 personas, siendo el headquarter aquí en Bilbao, estando en Madrid, en Andalucía, en Cataluña y luego pues al otro lado del charco en México, Ecuador y Colombia, por ejemplo, ¿vale? Y en ese sentido, con esto, digamos, es un poco lo que, para que nos conozcáis un poco más, ¿vale? Cuando yo entré me centraba muy mucho en la parte de huella de carbono. Hoy en día pues lidero toda esa parte de reporting de sostenibilidad, ¿vale? Dentro de Global Factor. Y este es, pues bueno, una frase que le gusta a mi CEO, que aparte de CEO de Global Factor también es filósofo y le gusta, ¿no? Un poco este tipo de frases y que dice, si quieres llegar a lo infinito, marcha por lo finito en todas las direcciones, ¿no? En ese sentido, es decir, seguro que en este tsunami normativo que hemos estado, ¿no? Oyendo desde esta mañana, que si la CSRD, CDP, que si el cliente me está pidiendo la huella de carbono, pues bueno, paso a paso, ¿no? Vamos yendo poquito a poquito implementando estas iniciativas que hemos ido viendo que nos ayudan en esa descarbonización, ¿no? En ese sentido. Justo ayer, por ejemplo, leí una noticia, ¿no? Del comisario de Transporte de la Unión Europea que precisamente daba los datos que ha dado, ¿no? La ponente anterior, que el sector marítimo, ¿no? De alguna forma tenemos que reducir la huella de carbono porque es entre un 3 y un 4% de toda la huella de la Unión Europea. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular la huella de carbono, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Si no conocemos, no podemos empezar a descarbonizarnos, ¿vale? Entonces, en estos 10 minutos más o menos que me
que me quedan, yo he planteado la presentación un poco en este contexto. Como la parte de comercio de derechos de emisión, como el pasado, ya el año pasado dentro del sector marítimo, digamos que ya es pasado, si me permitís un poco la expresión. La descarbonización es el presente, estamos en ello y el net zero es el futuro, ¿vale? Como tal. Entonces, en ese sentido, la parte de VTS, simplemente dos highlights respecto a lo que ha comentado la ponente anterior. Pues bueno, básicamente como una noticia buena en ese sentido, ¿no? La directiva que de alguna forma gestiona toda la parte de trading, que en esta diapositiva, ¿no? Que ya lo ha comentado, que es la directiva del 2003, ¿vale? Que con el objetivo de intentar reducir todas las emisiones de ciertos sectores, sobre todo sector industrial, generación de electricidad y transporte aéreo. Yo he incluido ahí el marítimo, aunque no estaba desde el principio, pero bueno, para que salieran desde el principio, porque el marítimo, como bien ha dicho ella, entró en el año 2024 con la actualización de esa directiva del 2023. Pero de alguna forma no somos el único sector que entra, digamos como en 2027 entra en vigor el ETS2, que entra el transporte terrestre, ¿vale? Como tal también, entre otros sectores, el sector de servicios, edificación, etcétera. Entonces, de alguna forma, estamos ampliando un poco, digamos, los sectores que caen bajo el paraguas del comercio de derechos de emisión, ¿no? Para que no nos quedemos solo con, estaba ya el aéreo, entramos el marítimo, bueno, pues entra también el terrestre, ¿no? De momento el que se queda fuera es el ferroviario, ¿vale? En ese sentido. Y los sectores que estaban ya dentro, pues van a tener unos objetivos de reducción aún mayores de los que tenían antes, ¿vale? Como tal, simplemente. Esta diapositiva la he rescatado de, si alguno, ¿no? En estos 20 años ha estado en alguna ponencia mía, la poníamos casi desde el principio, ¿no? Y esto ha cambiado, o sea, en 2012, allí cuando acabó el protocolo de Kioto, ¿no? y en ese sentido acabó la primera fase del comercio de derechos de emisión, hablábamos del presente, que era el EUTS, lo que acabamos de estar hablando, y el futuro era la huella de carbono. Nadie sabía qué era la huella de carbono, yo calculaba huellas de carbono, y bueno, por la Edad Media yo creo que sí que me vais a entender, era como Chandler en Friends, que nadie sabía en qué trabajaba, pues eso era un poco lo que me pasaba a mí. A partir de la pandemia, digamos que la sostenibilidad ya estaba un poco más en el día a día y de alguna forma ya todo el mundo, ¿no? Sabe lo que es la huella de carbono y de alguna forma está en el día a día, ¿no? Incluso no solo en las empresas, sino en la sociedad, ¿no? En ese sentido. Y al menos, como decimos aquí, mi cuadrilla sabe en qué trabajo, ¿no? No solo en vender humo, sino sabe un poco en qué trabajamos en ese sentido. Entonces, esto ha cambiado, como decía, y la huella de carbono, digamos que ya ha llegado, es algo obligatorio. Como bien sabemos, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, bien a nivel estatal y bien a nivel de País Vasco, ya está en vigor y de alguna forma tenemos la obligación de estar en esos registros de huella de carbono, si bien es cierto, que ya sé que me lo vais a decir, que no tenemos un poco las reglas del juego, ¿no? Los decretos un poco actualizados, por ejemplo, a nivel de la Oficina Española de Cambio Climático, pero bueno, espero que llegue en ese sentido como tal. Tenemos también la CSRD que nos obliga de alguna otra forma, ya sé que está la ley Omnibus y tenemos un poco la transposición, hay un poco, pero si ya no estamos hablando de todo esto, llegará tarde o temprano esa transposición y luego los clientes nos lo están pidiendo, ¿no? Cada vez más clientes nos están pidiendo este tipo de reportings, ¿no? En ese sentido. Y eso es un poco lo que poníamos un poco en este primer bullet point cuando hablamos de huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es un poco, dentro de las motivaciones para las autoridades portuarias, entre otras, porque yo lo he hablado de forma genérica, pero para las autoridades portuarias es un poco lo mismo, que de alguna forma les hace trabajar en el cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Pero como no estamos en 2012 y estamos en 2025, ya no necesito estas otras diapositivas de qué es la huella de carbono, cómo se calcula, cuáles son las metodologías, sino que aquí tenemos los retos como autoridad portuaria, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y cuáles son las oportunidades y cuáles son las posibles problemáticas, ¿no? Ahí os pongo algunos, sobre todo el famoso alcance 3 o la cadena de valor, ¿no? ¿Qué incluir, qué no incluir en ese sentido? Tenemos la metodología de puertos del Estado y de alguna forma lo que en esta diapositiva os hago es analizar un poco lo que dice
esa metodología con lo que dicen las referencias internacionales, ¿vale? Como tal. Lo primero sería hacer un análisis de materialidad y cuando en función de lo que te salga ahí material es lo primero que teníamos que tener en cuenta. Pero aún así, aunque hagamos ese análisis de materialidad, tenemos siempre un montón de dudas. ¿Qué hacer con las industrias, ¿no?, que están trabajando activamente en el puerto? ¿Qué hacer con el transporte ferroviario? ¿Hasta dónde lo metemos? Los almacenes que están fuera del puerto, ¿no?, estos puertos secos, como tenemos aquí en Bilbao también, esos depot, ¿los metemos o no los metemos, ¿no?, en ese sentido? La idealidad es que todas estas empresas, y muchas de ellas ya han estado aquí contando, ¿no?, su realidad y que lo están haciendo, deberían calcular su huella de carbono al alcance 1 y 2 y reportárselas al puerto para que ellos la puedan reportar. Aquí lo realmente importante es que dos entidades diferentes no reporten en un mismo alcance la misma huella de carbono. Es decir, que si el puerto lo mete dentro del alcance 3, las empresas lo tienen que meter dentro del alcance 1 y 2, ¿vale? En ese sentido y viceversa, ¿vale? Como tal, es decir, la aplicación de la norma debe ser un poco común como tal. Luego tenemos la parte de los buques, ¿vale? ¿Incorpora la huella de carbono en los buques? Sí, no. ¿Hasta dónde? La metodología de puertos del Estado de alguna forma dice que la metamos hasta la zona 1, ¿no?, dentro de los puertos que están. Yo no soy súper experto, dentro de la organización, dentro de trading tenemos a una experta en la parte de shipping y es un poco la que nos ayuda, pero digamos que vosotros y vosotras que sois expertos, esa parte dice meter hasta la zona 1. Pero el MRV que ya ha comentado, ¿no?, para los buques de alguna forma va más allá y no solo incorpora la huella de carbono de esa zona 1, sino que va un poco hasta que está acercándose al puerto. Una forma fácil de hacerlo, aunque incorporaríamos más huella de carbono al puerto que lo que está diciendo la metodología de puertos del Estado, sería incorporar cuando el buque cambia del fuel sucio, vamos a decir, al maritime oil gas, sí, en ese sentido, ¿vale? Entonces, incorporaríamos, en cuanto cambia ese consumo de combustible, incorporar las emisiones asociadas a ese combustible total, no solo de la zona 1, a nuestra huella de carbono. Sería algo relativamente sencillo. Y por último, otro de los retos que tenemos que analizar hasta dónde llegar sería si incluir el tank to wheel o el wheel to wheel, es decir, incluir solo los consumos de combustibles que yo tengo en el puerto o incluir también aguas arriba la producción de esos combustibles, ¿no?, en ese sentido. La metodología de puertos dice ir al tank to wheel, pero de alguna forma todas las normas internacionales dicen que tenemos que ir incorporando toda esa parte de alcance 3 y de la cadena de valor, ¿vale? Entonces, como veis, de alguna forma hay cierta controversia a cómo aplicar las normas de forma generales en cualquier sector, en el sector portuario, pero de alguna forma, bueno, estamos en disposición de ir enfrentándonos a estos retos y como todos los puertos están trabajando, seguro que finalmente llegamos a un acuerdo, ¿vale?, en ese sentido. ¿Y qué es el famoso Net Zero o Go Zero? Pues básicamente, antes lo comentaba en la comida, en el lunch con una compañera vuestra, lo primero que se necesita es la gobernanza, ¿no?, en ese sentido. Es decir, es muy importante el cálculo de la huella de carbono y lo primero que tenemos que hacer es calcular para empezar a reducir. Cuando ya la tenemos calculada es mejorar ese cálculo, ¿no?, tener un cálculo lo más exhaustivo posible, incluir la cadena de valor, como hemos dicho, pues en el caso de las autoridades portuarias, todas las industrias que están trabajando en el propio puerto. Pero la gobernanza y tener una estrategia clara y que, ¿no?, de alguna forma sean conocedores de todos los retos y oportunidades que tenemos, sobre todo son las oportunidades, porque muchas veces desde las direcciones lo único que ven son problemas y en ese sentido retos, pero muchas oportunidades también existen y más con toda esta normativa que nos viene, ¿no?, en ese sentido. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer e incluso hoy en día, y en sectores que no os creeríais, nos toca hacer esa parte de formación con la gobernanza, con la dirección y contar un poco en qué consiste todo esto, cómo lo vamos a aplicar a lo largo de todos los departamentos de la organización, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado esa fase de Chandler, pero nos cuesta un poquito, ¿no?, a veces en la parte profesional, en ese sentido. El cálculo no voy a incidir porque es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, y de alguna forma los objetivos de reducción, ¿no?, que todos hablamos de objetivos basados en la ciencia y de acuerdo a la ciencia en ese sentido, pero bueno, son de difícil
cumplimiento, como todos y todas sabemos. Dentro de la iniciativa de Science Based Targets hay alrededor de 10.000 empresas a nivel internacional con este tipo de objetivos de reducción a corto y a largo plazo, con lo cual es algo que todavía nos queda por trabajar. Si bien es cierto que con la CSRD pues ya estamos incluyendo este tipo de objetivos, ¿vale? En ese sentido en las estrategias, porque así nos lo pide, ¿vale? Como tal. Y una vez que tenemos este objetivo, pues bueno, el penúltimo paso es la implantación de las medidas, ¿no? Que en ese sentido tiene mucha relación con la parte de estrategia y gobernanza, porque si no hay inversiones, esas reducciones no las vamos a poder cumplir, ¿no? En ese sentido. Y eso también lo comentaba antes en el lunch con la persona que os digo que bueno, están todos estos temas en una organización del puerto, además. Y por último está la parte de la compensación, ¿vale? En ese sentido. Science Based Targets, bueno, ahora hay una normativa que quieren actualizar o que está de alguna forma en fase de que la tienen que aprobar como tal, pero la compensación en el mercado voluntario, digamos, que de alguna forma nos ayuda en esa fase de transición hacia el net zero. El net zero, como sabemos, lo cumplimos cuando hemos reducido de forma genérica, sin meterme mucho, al menos ese 80-90% de nuestras emisiones de la huella de carbono, y el resto de alguna forma las captamos, esa huella de carbono residual que dicen las metodologías. Pero en esa fase de transición sí que se nos permite ir compensando nuestras emisiones diciendo que somos net zero. Ahí habla de una normativa, al final lo tenéis, de la PAS 2060, está en desuso, ya este año todavía se puede utilizar y certificar bajo esa norma, pero ahora sería bajo la ISO 14068 para ir cumpliendo un poco la directiva anti-greenwashing también que nos viene en un futuro. Y ya estoy fuera de tiempo. Entonces, en este sentido, simplemente ciertas conclusiones, ¿no? Pues, de alguna forma, que valen para el sector portuario y para todos los sectores. Sin la descarbonización industrial, pues es imposible cumplir esos objetivos basados en la ciencia. De alguna forma, numerosos agentes de interés estamos trabajando, ¿no? En todos estos, en este contexto. Tenemos muchos retos. Yo también soy profesor en diferentes universidades y lo primero que les digo a los alumnos es: el futuro es vuestro, y con las nuevas tecnologías que vayamos desarrollando, aquí se habla mucho de hidrógeno verde, retos que tenemos, vamos a lograr esos objetivos que tenemos como tal. Las herramientas que ahí vemos, ¿no?, claves en este proceso, son las que hemos visto del Go Zero, es decir, son estas que están aquí, algunas un poco más pues, para las reducciones, hacer un análisis coste-efectividad, etcétera, en ese sentido, pero son las que hemos estado viendo. Y luego las herramientas tecnológicas que son clave, ¿no? También cada vez van la digitalización, la eficiencia energética, el cambio de combustibles y sobre todo esa parte de captura y almacenamiento, ¿no?, que en ese sentido, sin esto el net zero es inviable, ¿no?, como tal, porque la propia definición incluye la captura y el almacenamiento. Y los mercados, como os decía, en esa fase transitoria son importantes, sobre todo el voluntario, el regulado, que es el del comercio de derechos de emisión, es algo que ya vienen y se ha implementado. Y yo no os traía nada más, así que muchas gracias a todos y a todas. Qué ricasco, Asier Sopelana, se nota mucho, que eres maisu, que eres profesor, porque ha sido muy didáctico, muy interesante. Sorionak también a todo el equipo por esos 20 años que acabáis de cumplir en Global Factor, siendo asesores medioambientales.